Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Las principales instancias del Estado que deberían de velar por la correcta aplicación del derecho y de velar además por lo que debe de ser el correcto desarrollo de una sociedad democrática están siendo gregarias de la obsesión política partidista que tiene el Partido Popular con la cuestión catalana. Pensamos que Convergencia no debería seguir teniendo un papel fundamental de gobierno en Cataluña si va a seguir por esa línea de recortar y privatizar la sanidad de todos los catalanes, pero no nos parece positivo para el clima político, para la democracia de nuestro país, que se judicialice la política y que se pueda llevar a la cárcel a la gente o a los líderes políticos por poner urnas en la calle. Políticamente no vamos a acatar decisiones que provienen de un proceso que es político y no jurídico, es decir, no tiene las garantías que debería de tener. En primer lugar, el concepto ronda de contactos en nuestro sistema democrático normalmente se suele entender a cuando un candidato lo propone el rey y hace una ronda de contactos con los diferentes líderes para buscar apoyos. El señor Sánchez, que yo sepa, no le ha propuesto el rey. De hecho no se propone ni a sí mismo, con lo cual es complicado que le proponga al rey. Dice, yo no voy, yo no me presento. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la ronda de contactos, no? Y después otra cosa, la primera ronda de contactos que tendría que hacer es con sus varones territoriales. No sé yo si sacaría mayoría o no, pero antes de llamar a los demás, que escuche lo que dicen sus varones. Yo he escuchado a la señora Susana Díaz decir que es inviable un gobierno de 85 escaños. Estoy de acuerdo. Estamos ahora en las elecciones de Galicia y hablemos de las elecciones de Galicia, ¿no? Que es un tema importante. ¿Sigue el pacto? Bueno, las elecciones, nosotros vamos a intentar ganar las elecciones. Es decir, creo que se ha hecho una buena gestión en tiempos difíciles a lo largo de estos últimos 4 años. Creo que Alberto Núñez Feijóo es el mejor candidato. Hay un proyecto de futuro para Galicia y no nos gustaría que hubiera un gobierno que no fuera estable, que no fuera moderado y no se preocupara de los problemas de la gente. Esa es nuestra apuesta y enfrente pues los que hay es multitud de partidos. Pero esto es una absoluta y total locura. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera una mañana más, bienvenidos a este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la resistencia junto al bosque, a los límites de Sherwood, con unas tazas de café y unas portadas de los periódicos sobre la mesa para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora.
muchos de los cuales miembros habituales del Cuerpo de la Resistencia, hoy en una versión especial, porque hoy tenemos Café Express. Cuando por las mañanas hay algún lío a continuación, tengo alguna tertulia justo a esta hora, entonces, en fin, el programa, eso me obliga a grabarlo un poquito antes, lo cual provoca esta voz de cazador de fortunas nocturno por las barras de los bares. Bueno, pero sé que lo comprendéis con cariño, no siempre. Otras veces tengo una voz aflautada, pero en este caso pues toca lo que toca. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Con muchos temas sobre la mesa, muchos temas que tenemos que analizar a pesar de las limitaciones de esta forma de programa, porque tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, tenemos que hablar sobre refugiados, hablaremos mucho sobre refugiados. Hoy además hemos elegido un hashtag, La Cafetera Europa Indigna. Almohadilla La Cafetera Europa Indigna. Os pedimos que lo utilicéis para poder ordenar las conversaciones en Twitter, porque hoy se cumple un año desde que nació Proactiva, esa organización, una organización no gubernamental formada por voluntarios. Es una organización sin ánimo de lucro que se dedica, sabéis, a realizar tareas de salvamento y de socorrismo a refugiados en el Mediterráneo. Y vamos a hablar con Óscar Camps para que nos explique cuál es su actividad en este dramático asunto que está sucediendo en el corazón de Europa ante la mirada impasible de los europeos. Un asunto que se está volviendo, fijaos, lo estábamos hablando aquí, María y yo, hay un tema, probablemente nos encontramos ante la mayor égira que se ha vivido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los pasajes más trascendentales en la vida de cientos de miles de personas que están tratando de huir de la guerra, buscando amparo en esta civilizada Europa. Antes presumía de ser la solidaria Europa, y nosotros les estamos dejando morir por cientos en las puertas en el Mediterráneo. Es una situación absolutamente dramática, que además cada día no hay más que abrir los periódicos para encontrarse como cada día, eso sí, en páginas interiores, porque del estupor inicial hemos ido pasando a una desidia que se va observando en las portadas de los periódicos. Pero fijaos, noticia de ayer: miles de personas huyen de un incendio en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos. Había miles de inmigrantes allí que tuvieron que huir el lunes de uno de los principales campamentos de desplazados en la isla griega de Lesbos a raíz de un incendio que se desató en las instalaciones y, según parece, intencionado. Y entre 3.000 y 4.000 personas que estaban viviendo allí, con unos recursos limitadísimos, han tenido que salir huyendo. No es la primera vez que suceden estos incidentes, nunca se había llevado a cabo una evacuación tan grave, pero las noticias que nos llegan desde Grecia, Turquía, desde el Mediterráneo, son absolutamente dramáticas, lamentables, que indignan a cualquier persona que tenga un mínimo de moralidad. El hashtag que hemos elegido hoy, La Cafetera Europa Indigna, para que podamos ordenar la conversación en Twitter. Y hablaremos también de Cataluña, también hay lío en Cataluña, hablaremos algo de las elecciones gallegas, en fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Radiocable.com. Óscar Camps, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, habéis cumplido un año en los que habéis salvado miles de vidas. Yo sospecho que, pese a que ya no está ocupando las portadas de los periódicos, el goteo de personas, de rescates en el mar, sigue siendo constante, ¿no? Sí, lamentablemente sí. No se detiene. De momento no se ha detenido ni tras el acuerdo de Turquía en la zona de Lesbos, ni en el Mediterráneo central, al contrario, ¿no? En el Mediterráneo central, que climatológicamente están aceptables para la navegación, esos días se desbordan las llegadas más que el año pasado. ¿Y de qué cifras estamos hablando, para que nos hagamos una idea? Bueno, pues en algunas ocasiones, el primer día que llegamos al Mediterráneo central participamos en un rescate múltiple de más de 4.000 personas. En esos momentos no se conocía otra de estas dimensiones, pero es que hace prácticamente 2 semanas y media
estuvimos delante de 7.000 personas, rescatando a 7.000 personas en el Mediterráneo. Es una cifra desbordante, ¿no? Oye, marea. Una cosa que nos parece vergonzosa es la ausencia de las autoridades, cuando no los impedimentos que ponen las autoridades, ¿no? Porque si no hubiera ONGs, prácticamente allí no habría nadie. Bueno, en el Mediterráneo central hay muchas embarcaciones, algunas embarcaciones de la Armada Europea, que pertenecen a las armadas de países que forman la Unión Europea, en otras misiones, ¿no? Ya no existe la misión de salvamento, que era Mare Nostrum. Ahora está en la misión Sofía, que se ocupa del control del tráfico ilegal de personas, y está la Tritón, que es la defensa de las fronteras, ¿no? Entonces estas embarcaciones, estos barcos que son militares, en ocasiones se ocupan de recoger a las personas que se encuentran, ¿no? Pero no forma parte de su misión, ¿no? No tienen la misión de salvar. Están allí por otros cometidos, ¿no? O sea, Europa no ha puesto ninguna misión de salvamento. Eso es lo que reclamamos las ONGs. Oye, vosotros sois una organización sin ánimo de lucro que fue creada para realizar esas tareas de salvamento y de socorrismo a refugiados en el Mediterráneo. ¿Cómo es el día a día de vuestra actividad? Bueno, tenemos dos frentes ahora mismo. Hay dos misiones. Está el Egeo y el Mediterráneo. El Egeo tiene un modus operandi y el Mediterráneo tiene otro muy diferente. En el Egeo la diferencia está en la distancia, básicamente, ¿no? Que de Turquía, es decir, hay 9,5 kilómetros, entre 9,5 kilómetros y 11,5. Estamos hablando de 6 millas. Y en el Mediterráneo, el trayecto que tienen que hacer es de unas 200 millas, ¿no? Aunque nunca van preparados para acabar esas 200 millas, para llegar a suelo europeo, sino llevan gasolina únicamente para llegar a aguas internacionales, y ahí se quedan a la deriva, a la espera de tener la suerte de que alguien los vea y los rescate, ¿no? O sea que imagínate que en los dos lugares el riesgo es alto, porque la precariedad de las embarcaciones y el hacinamiento en el que van sometidos, pues hace que ya este barco sea un riesgo absoluto, porque tienes muchas posibilidades de volcar o de naufragar, aunque sean pocas millas. La dificultad es la misma. Una vez que estás en medio del mar y tienes un problema, da igual, ¿no? Que tengas 4 millas por delante que 100, ¿no? El problema lo tienes, y como no vengan a socorrerte, pues evidentemente con esos chalecos falsos, que eso es la parte coincidente, ¿no? En los dos mares coinciden en la misma, ¿no? Que las mafias les venden chalecos que son falsificaciones o imitaciones de los de verdad. Y en los dos casos estamos intentando estar bien situados en la zona de rescate, y en el caso del Egeo justo en la frontera, en aguas europeas. No podemos cruzar a las aguas turcas, y en el Mediterráneo no podemos entrar en aguas libias porque es un país en conflicto, y a partir de las 12 millas a la espera de poderlos localizar si es que están a la deriva en algún punto, ¿no? Empezamos muy pronto por la mañana, sobre las 4:30 de la mañana, antes de que despunte el alba. Ya estamos en nuestras embarcaciones de salvamento a varias millas del barco nodriza, buscando las sombras en el radar, lo que posiblemente podría ser una señal leve, porque casi ni se les distingue por la electrónica. Y si damos con una embarcación a la deriva, pues evidentemente lo primero que hacemos es asegurar a todos sus pasajeros, que normalmente van entre 130 y 140 personas, en una barca que quizá tiene capacidad para 50, y evacuamos a los más vulnerables, a los niños, a las embarazadas, a las madres y a las personas mayores, o que tengan a los que tienen heridos o que tengan algún problema de movilidad. Los evacuamos a nuestro barco nodriza, y como ya hemos vaciado un poco la barcaza, pues entonces ya caben los que quedan con chalecos de seguridad puestos, porque es que si le pones chalecos a todos no caben. Es un drama. Es un drama de una dimensión gigantesca. Ayer decía UNICEF, cuando presentó el informe sobre los niños refugiados, las cifras en todo el mundo son escalofriantes, porque habla UNICEF de más de 50 millones de niños que han tenido que dejar sus lugares de origen por todo el mundo, muchos de ellos en solitario. Siguen siendo protagonistas de este drama. Vosotros lo seguís viendo, ¿no? Evidentemente que son nuestro leitmotiv. Nos desplazamos a Lesbos por los niños,
porque son los más indefensos y los más vulnerables en estas situaciones, y en el Mediterráneo también la prioridad es los niños, son los primeros que desembarcamos de las barcazas en cuanto los localizamos, ¿no? Evidentemente que aprendimos la lección de Lesbos, de no dejar morir a sus padres, y automáticamente cogemos a los niños y cogemos a las madres, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Y la situación pues es compleja y sí, el riesgo es muy alto de que mueran, y evidentemente no tenemos el control de los que desaparecen en el mar, porque no hay cifras, no hay listas de embarque y no hay control de ningún tipo, ¿no? No sabemos las barcazas que salen, solo sabemos los que encontramos. ¿Os encontráis niños viajando solos? Bueno, en el último caso, sí, claro, algunos sí. Tenemos los 2 hermanos de 10 y 11 años que perdieron a la madre. La madre enfermó durante el viaje, venían de Eritrea. Nadie la atendió a la madre, sangraba hasta que falleció en Libia, y quedaron solos en la playa, y los rescatamos con una barca con 150 personas más. Y estuvieron llorando mucho rato hasta que intentamos calmarlos y nos dijeron los que acompañaban en la barca que no lloraban por el miedo, sino lloraban porque habían perdido a su madre, ¿no? En la playa la habían dejado muerta y estaban solos. Y bueno, estuvimos hablando con ellos y hasta el cabo de unas horas no nos dimos cuenta de que el de 11 años no era un varón, sino era una chica, una niña, con el pelo rapado y vestida de niño para protegerla de las violaciones que pasan durante el camino, ¿no? Sobre todo en Libia, en la costa libia, son violadas sistemáticamente todas las mujeres, ¿no? Casi todas, o el 90%. Entonces, bueno, va sumando al drama. Estáis vosotros asistiendo a una de las mayores giras que se han producido en Europa, un drama ante el que la sociedad está profundamente sensibilizada, pero que tiene una ausencia absoluta en los medios de comunicación, lo que tendrá que provocar no pocas frustraciones también en vosotros, ¿no? Sí, porque esperábamos algún compromiso, algunos, pero no encontramos, ni siquiera las Naciones Unidas es capaz de comprometer a la Unión Europea para cumplir con sus compromisos, o sea que ni siquiera en unos mínimos, ¿no? Ni siquiera se mantienen o se preservan los derechos humanos, ¿no? Y claro, es escandaloso, ¿no? Liberar de la Unión Europea ante esta situación, pues bueno, vuelve un poco frenéticos a los que no estamos de acuerdo y a los que no queremos que se nos vea que Europa no es solamente los que la dirigen, sino podemos hacer más. Si nosotros hemos hecho lo que hemos hecho con 4 aletas y 4 socorristas, imagínate lo que pueden hacer 28 gobiernos, ¿no? Si se lo proponen. Claro, el drama que tenéis ante los ojos es de tal magnitud que raras veces las cámaras se dan la vuelta y os miran hacia vosotros, pero estar asistiendo a esto tiene que dejar también alguna herida, ¿no? Bueno, ves morir mucha gente en un desembarco, en un rescate. La semana pasada murieron 14 personas y estaban al lado del barco de Moas, ¿no? O sea, tan cerca de la salvación y tan lejos a la vez, ¿no? Pero claro, hay tantas personas que ante cualquier pequeña incidencia que ocurra, solo con que se levanten más personas de la cuenta de un lado y modifiquen el centro de gravedad por el peso, la embarcación vuelca y no saben nadar. Así es que como no llevan chalecos y los que llevan son falsos, pues imagínate que la tragedia está servida, ¿no? Y hemos visto varias, las hemos visto en Lesbos y las hemos visto en el Mediterráneo, ¿no? Y la verdad es que cuando ves las cifras oficiales de muertos te rascas la cabeza y dices, no puede ser, ¿no? Si yo he visto lo que he visto, imagínate lo que ha ocurrido aquí antes, ¿no? Porque ya llevan años utilizando esta ruta. Pues Óscar Camps, Óscar, te agradezco muchísimo de corazón que pongas luz sobre un asunto que medios han dejado de hablar de ello y es una absoluta vergüenza, un drama. Mediterráneo.proactivaopenarms.org, donde se reciben donaciones también, porque es una organización sin ánimo de lucro que está formada por voluntarios y donde la gente puede participar a través de esta dirección de internet. Óscar, de verdad, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros por darnos voz a nosotros y a los refugiados que lo necesitan. Gracias. Radiocable.com
I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. La verdad es que corta la respiración escuchar semejante testimonio, lo que está ocurriendo a unos minutos de esta Europa que tanto presume, ¿no? En fin, Víctor, desde Islandia. Hola, María y Fernando. No quiero decir nada especial, simplemente que salgo de la universidad ahora a la 1 de la noche y estoy reescuchando el programa de hoy mientras una aurora boreal está danzando encima de mi cabeza. Unos tonos verdes y unas cortinas verdes impresionantes. Es realmente bonito. Y nada, pensaba con esto en lo que nos pasa a los humanos, que nos olvidamos a veces de lo importante. Y solo hace falta a veces extraerse un poco, mirar al cielo y mirar al infinito del universo, que no somos nada y que estamos en esta pequeña bola azul y que deberíamos cuidarla un poquito mejor. Your place, a little hideaway from what in the world do we call this world anyway? I think it's time to call it all off. We know it wasn't working out. Yeah, I'm tired of your shitty car anyway. I think it's time to... Bueno, pues mientras tanto los políticos hablan, los líderes, los héroes, como la gente proactiva y tantas organizaciones que trabajan sobre el terreno, más allá de las palabras actúan. Más allá de las promesas, más allá de otras consideraciones, están trabajando por tratar de ayudar a esta gente. Un enorme incendio provocado en un campo de refugiados griego provocó el desplazamiento de nuevo de cerca de 4.000 personas. 4.000 personas. Escuchamos, por cierto, al rey en la cumbre de Naciones Unidas sobre los refugiados, precisamente. Y los medios de comunicación han destacado algunas cosas. En algunos casos han destacado que el rey pidió generosidad hacia los refugiados para darles una vida digna, en una reunión de alto nivel en Nueva York, convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para hablar sobre cómo abordar algún día la crisis de los refugiados, la situación de los migrantes. Y el rey pedía generosidad hacia los refugiados y darles una vida digna. Pero también dijo otra cosa. Pidió que los refugiados respeten los valores de los países de acogida. Y este ha sido uno de los titulares más destacados, este ha sido una de las palabras más destacadas en un montón de periódicos, que los refugiados respeten los valores de los países de acogida. Me cruzo yo 5.000 kilómetros andando, con 2 críos de la mano. Llego a un país que poco menos permite que se ahoguen las criaturas a unas millas de la costa. Y estás pidiéndole que respeten los valores de los países de acogida. Están que eligen. Están que te hacen caso. Y este es el mundo que estamos construyendo para el futuro, porque la égira de hoy es el mundo del futuro. Ya no solamente a nivel humano, tenemos la gran travesía que hicieron mis abuelos, recuerda aquello que tardaron meses en cruzar, murieron amigos, vecinos, gente que les acompañaba por el camino. Y imaginaos cómo serán las historias de los nietos. Esto se contará durante generaciones. En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo.
por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Bueno, vamos a hacer un repaso a la prensa impresa que nos ayuda, es una suerte de columna vertebral sobre qué es lo que preocupa a los grandes intereses y nos ayuda además a hacer un retrato de cómo está la vida política de este país. Dice el periódico El Mundo, el nacionalismo catalán lleva su desacato a las puertas del Supremo. Y vemos una fotografía de Francesc Homs. Sabéis que el portavoz de la antigua Convergencia Democrática tuvo que comparecer en el Tribunal Supremo sobre el asunto este de la consulta del 9N, por cuya implicación se le había citado a declarar en ese tribunal. Dijo Homs cuando salió de allí, dijo, nosotros decisiones políticas no vamos, aunque estén enmarcadas, aunque estén repintadas, redibujadas, con lo jurídico no las vamos a acatar. Políticamente no vamos a acatar decisiones que provienen de un proceso que es político y no jurídico, es decir, no tiene las garantías que debería de tener. Con estas palabras aseguraba que el proceso seguía adelante más allá de el Tribunal Supremo y más allá de otras consideraciones. Dijo que el Partido Popular está usando el Estado de Derecho políticamente. Las principales instancias del Estado que deberían de velar por la correcta aplicación del derecho y de velar además por lo que debe de ser el correcto desarrollo de una sociedad democrática están siendo gregarias de la obsesión política partidista que tiene el Partido Popular con la cuestión catalana. Esta ha sido parte de la tormenta de ayer, muy recogida por todos los medios de comunicación. Nos lo encontramos prácticamente en todos los periódicos en la portada, de una forma o de otra, más directa. Dice el periódico ABC, Homs convierte su defensa en un ataque insolente a los poderes del Estado. Hombre, resulta más insolente saber que el ministro del Interior andaba reuniéndose en su despacho para conspirar contra el nacionalismo. Si eso no es insolencia, más allá de lo que declare alguien o no, es que hemos escuchado al propio ministro hablando en esos términos, ¿no? Amenaza con no acatar una posible sentencia, dice el periódico ABC, que cree ya escrita por jueces gregarios al dictado del gobierno y la fiscalía, a su brazo armado. La declaración de Homs ante el Supremo por el 9N fue respaldado por miembros de su gobierno. El propio Artur Mas acudió allí rodeado de gente en una imagen que pretendía ser muy simbólica y acaparar las portadas de los periódicos con bastante éxito. Por cierto, que le preguntaron a Podemos ayer, le preguntaron a Echenique qué pensaba de todo esto. Dijo, lo que tiene que explicar CiU es lo del 3%. Dice, lo menos relevante en este caso es lo que decidan hacer ellos en el Parlamento. Pensamos que Convergencia no debería seguir teniendo un papel fundamental de gobierno en Cataluña si va a seguir por esa línea de recortar y privatizar la sanidad de todos los catalanes. Pero no nos parece positivo para el clima político, para la democracia de nuestro país, que se judicialice la política y que se pueda llevar a la cárcel a la gente o a los líderes políticos por poner urnas en la calle. Poner urnas en la calle. También imagen de portada en el periódico El País con toda esa comitiva que acompañaba ayer a Homs y que estaba encabezada por Artur Mas
esa entrada en el tribunal del exportavoz del Gobierno. Y vemos en el periódico El País también Íñigo Urkullu, candidato del PNV a la presidencia del Gobierno vasco. La independencia en el siglo XXI es hablar de imágenes del pasado. El actual lehendakari aspira a revalidar su cargo y defiende para Euskadi una soberanía compartida, dice el periódico El País, que como digo lleva esta otra fotografía de portada. OMS, tras declarar en el Supremo, la sentencia ya está dictada, dice. Y luego una noticia que ha tenido esta noche bastante repercusión en las redes sociales. El periódico El País dice: América mira perpleja la parálisis de España. Políticos, escritores e intelectuales perciben el fin del bipartidismo como un paso atrás. América mira perpleja la parálisis de España, dice el periódico El País. Bueno, esto en lo que se refiere al asunto de OMS, que como digo, nos lo encontramos en las portadas de los periódicos, es que es abrumador. La imagen es repetida en todos los diarios y como además los periódicos catalanes también tienen bastante... Lo vemos también en las portadas, por supuesto, de los periódicos catalanes. Dice el periódico La Razón: desafío total a la justicia, circo independentista a las puertas del Supremo. OMS declara por el 9N, acompañado por Mas y por 50 cargos de la antigua CDC. Dice que la sentencia ya está dictada y que no acatará el fallo de un juicio político, y acusa a la Fiscalía de ser el brazo armado del Partido Popular y avisa de que el proceso continuará. También el rey insta a respetar los valores de los países de acogida. Destaca la tradición de integración de España, que será actor relevante en la recepción de refugiados. Sí, aquí todos son promesas para el futuro, todos son miradas hacia adelante. La cuestión es ganar tiempo. Estamos en una suerte de huida permanente. Cuando el periódico El País decía que América nos miraba con una cierta incredulidad ante esto que está pasando, ante esta desidia que se ha instalado en la política española, como yo tengo esta teoría que ya os he contado, de que Mariano Rajoy, como todo elemento tóxico contagioso, ha conseguido que todas las estructuras queden empapadas por la pátina Rajoy, que significa que como él vive en la prórroga permanente, como nunca toma decisiones, como siempre está esperando, pues ha conseguido que todo eso se instale en las instituciones, de manera que nadie toma una decisión, todo el mundo mira hacia adelante y ya veremos a ver si alguien lo resuelve. Y así vamos, eso ha salpicado al funcionamiento de las instituciones, a la acogida de refugiados, ahora a los propios calendarios electorales. Es el espíritu de Mariano Rajoy que se está adueñando de todas las estructuras del país. Así que cuando alguien pregunta ¿qué es lo que le pasa a España? Si se diera el caso de que estuviera preguntando toda América, como dice el periódico El País, que es una cosa así como un poco... Bueno, en el caso de que se diera así, yo les diría que tenemos a Mariano Rajoy. Eso es lo que ocurre en España. Bueno, y eso es lo que se refiere a lo que estamos viviendo en este bloqueo generalizado, que ayer, por cierto, tuvo palabras de algunos líderes políticos. Como están en campaña con las gallegas y con las vascas, les vemos especialmente mucho en Galicia, donde se están jugando una cierta reputación. Hay quien cree que el espacio gallego puede ser la tumba de Pedro Sánchez, pero también el Partido Popular se está jugando esa mayoría absoluta y lo están apostando todo a este tema, que creen que podría desbloquear los pactos posteriores, ¿no? Como sabéis. Bueno, Albert Rivera dijo, hombre, yo sí... Le preguntaron por la ronda de pactos que está haciendo y dijo, no, aquí el que tiene que hacer una ronda de pactos es el señor Pedro Sánchez, pero dentro del PSOE. En primer lugar, el concepto ronda de contactos en nuestro sistema democrático normalmente se suele entender a cuando un candidato lo propone el rey y hace una ronda de contactos con los diferentes líderes para buscar apoyos. El señor Sánchez, que yo sepa, no le ha propuesto el rey
De hecho, no se propone ni a sí mismo, con lo cual es complicado que le proponga al rey. Dice, yo no me presento. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la ronda de contactos, ¿no? Y después otra cosa, la primera ronda de contactos que tendría que hacer es con sus varones territoriales. No sé yo si sacaría mayoría o no, pero antes de llamar a los demás, que escuche lo que dicen sus varones. Yo he escuchado a la señora Susana Díaz decir que es inviable un gobierno de 85 escaños. Estoy de acuerdo. Desde luego a nadie se le escapa que el Partido Socialista tiene un buen pitote montado dentro y que hay un debate formidable por la sucesión de Pedro Sánchez, por la naturaleza de los pactos. Me decían que a Pedro Sánchez le habían trasladado que los varones quieren que se abstenga ante el Partido Popular y Pedro Sánchez contestó diciendo, vosotros queréis que me abrase, así que si queréis que yo me abstenga, salid en público y decir que me abstenga. Porque si no, llegaré yo, diré sí al Partido Popular y saldrán los varones diciendo hay que cambiar de secretario general, necesitamos a alguien que venga, que es muy propio de este país, muy de guión de los Simpson. En fin, bueno, escuchas la cafetera. Hola Fernando, es tarde ya, mientras horneo pan, mientras he ido a por el heredero a las actividades extraescolares y os escucho. Y entonces me pregunto, y siempre me hago la misma, ¿por qué dicen no es entrar en el gobierno cuando apoyan una investidura? Si apoyas la investidura, estás apoyando al gobierno, entras en el gobierno. Vamos, creo yo. A no ser... Sí, además, en el neolenguaje que se está estableciendo para justificar que el PSOE le dé el apoyo al Partido Popular, en ese neolenguaje nos encontramos con cosas como, hombre, una abstención no es un apoyo, es que no sabemos quién ha dicho eso. Bueno, alguien hizo una lista ayer, a ver si me la podéis reenviar, porque no la he localizado. Una lista ayer que decía, no, con poco más de 80 diputados no se puede gobernar. Es verdad, salvo por el pequeño detalle de que lo estáis haciendo en, creo que decían, Extremadura, Valencia, es que no recuerdo, ponían las comunidades autónomas donde gobiernan con pactos y entonces veías que el gobierno decían, ¿qué pasa? Que solo es imposible a nivel nacional, ¿no? Si lo encontráis por ahí, si tenéis el tuit si alguien lo ha visto, que seguramente que sí, porque fue muy repetido ayer, a ver si os agradecería que me lo reenviaseis. Bueno, escuchas la cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... Diana. Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? Hay que montar en cólera. Hay que decir: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Están gritando en Baton Rouge. Buenos días, cafetero. Aquí os muriendo de la bici. El asunto de Doñana, pues es el mismo rollo de siempre. Voy a decir una obviedad: medio ambiente solo hay uno, y cada vez que te cargas un poquito no nos va a crecer una Doñana al lado. El problema es similar al del Mar Menor. Años de avisos por parte de los ecologistas, años de alertas con pequeños síntomas que llevan apareciendo, y ahora que la gallina de los huevos de oro se está muriendo, se pregunta cómo ha podido pasar. El problema no es si soy más o menos hippie. El problema es que es la gallina de los huevos de oro. Que eso hasta un liberal puede entenderlo.
Sí, esto al hilo de la conversación que manteníamos ayer con Juan López Duralde sobre este depósito de gas que se está construyendo en los límites de Doñana. El medio ambiente no entiende de límites, ¿no? Así que si construyes un gasoducto y un depósito de gas, las capas freáticas y el subsuelo no entiende de barreras, no entiende de dónde están los límites que tú impones, ¿no? ¿A dónde crees que está el límite del parque? Y en esta advertencia que nos hacía ayer Juan López Duralde, me llamó un corresponsal latinoamericano y me decía, un brasileño, y me dice, oye Fernando, pero claro, es que esto es dramático. Es que estas noticias tienen impacto global cuando suceden en Chile, Argentina, Brasil, Perú, que una compañía quiera construir un gasoducto cruzando la selva, moviliza a todo el mundo. Y se está hablando de cruzar un parque nacional europeo. Un parque nacional europeo, colocar un depósito de gas en un sitio que ya ha sido alertado, que está perdiendo los humedales, en un sitio del que se está diciendo que podría perder su condición de patrimonio de la humanidad. Y aquí no se está poniendo en armas, digo, ¿no? Algunos ecologistas y algún político. Es verdad que Podemos en Andalucía ha sido muy contundente contra la construcción de este depósito de gas natural allí, contra las pruebas que hay que hacer para construirlo, contra los elementos que hay que utilizar. Nos contaba ayer Juan López Duralde, ese sistema hermano del fracking que se va a utilizar allí. En fin, es una cosa absolutamente vergonzosa que en cualquier país latinoamericano tendría una repercusión enorme, al que miraríamos todos los europeos bien pensantes diciendo ¡qué escándalo, qué vergüenza! Ya quieren de nuevo estropear nuestra selva, nuestro Amazonas. Y lo tenemos en la puerta de casa. Quieren construir un gasoducto, un depósito de gas en la gran joya del medio ambiente en España, como es el Parque Natural de Doñana. Bueno, así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias por acudir siempre a las puertas de la cafetera a tomar esta taza de café junto a los periódicos. Un saludo muy especial a aquellos que se han incorporado en directo. Un saludo muy especial a quienes lo hacen en diferido desde otros países, desde otros lugares, a veces luchando con enorme esfuerzo por salir adelante cada día, mirando con una cierta vergüenza ajena a lo que está ocurriendo en su país. Así que desde aquí os enviamos un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial para todos aquellos que sienten que este programa les sirve de compañía, que este programa es algo más que un sitio donde informarse, una suerte de familia que te acompaña y donde te puedes sentir un poquito, aunque sea un poquito protegido. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta mañana. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.